Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este culto familiar, casero, pero que llega a usted, la iglesia en casa, allá donde está. Bienvenidos todos, esperamos que sea un tiempo de gran bendición, de ministración del Espíritu Santo directo a su espíritu. Lo único que usted tiene que hacer es relajarse, disfrutar, permitir que el Espíritu Santo le ministre, darle la oportunidad a Él, al Señor Dios Todopoderoso, que vive por los siglos de los siglos. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance y podemos para servirle a Dios y usted pueda recibir su alimento. Quiero invitarlo para que por favor nos acompañe en una breve oración para clamar al Todopoderoso que Él tome control de todo y de todos. Oremos. Padre Santo, en esta noche, una vez más venimos a ti, parados como soldados valientes, como guerreros en batalla, en la línea de batalla, poniéndole el pecho a la brisa, enfrentando los obstáculos, las dificultades, las problemáticas, luchando y batallando como es pertinente y necesario. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros feos pecados que cometimos contra ti. Lávanos con tu bendita sangre, Cristo, una vez más te lo pedimos. Tu sangre preciosa se lleve nuestro pecado, quite la iniquidad, acabe con la rebelión. Que seas perdonándonos a todos nosotros y a aquellos que nos escuchan a través de ese medio. Dale paz al que está con turbación. Dale descanso al cansado. Dale consuelo al triste. Señor, dale vida al muerto. Levanta al caído. Santo, aclárale el camino al que está confundido. Que haya respuestas hoy en esta noche de tu parte. Pido, Espíritu de Dios, tu gloriosa manifestación en medio de nosotros. Que los que están viendo y escuchando este espacio sientan el toque de tu diestra, experimenten el mover de tu espíritu en su ser interior, vivan la fe, no una religión, sino una relación. Experimenten el toque sobrenatural del Maestro Divino, el toque sobrenatural del médico del alma, el toque sobrenatural del Dios del cielo, ministrando nuestra naturaleza humana y natural. Dios, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Ponemos delante de ti los aparatos, sonidos, ponemos delante de ti a los que nos ven y nos oyen, ponemos delante de ti la energía eléctrica, ponemos delante de ti, Señor, todos los aparatos que trabajan aquí y allá, y ponemos delante de ti la atmósfera en cada casa. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo que pretenda turbar, anular, trastornar, la declaramos anulada, sin poder, bloqueada, inhabilitada por el poder de la sangre de Cristo, y confesamos que el Dios de gloria, que el Dios de majestad está con nosotros. Para la gloria de tu nombre, oh Padre, bienvenido a este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Dios de gloria, Dios de majestad. Ministranos a nosotros y ministralos a ellos allá. Señor, que tu palabra, cual vaso de agua fresca en el desierto, refresque cada alma, cada espíritu y cada cuerpo. Bienvenido, toma el control. Eres el Señor, el amo, el Rey, el dueño, el Padre, el todo, en todos, por todos y para todos. De modo pues que exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a este tiempo de bendición. Yo le voy a invitar ahí donde usted se encuentra en este momento, que disponga su corazón, disponga todo su ser para que bendigamos hoy su santo nombre. Dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio en este momento de poder hacerlo desde su casa, de poder adorarlo, exaltarlo, glorificar su santo nombre. Así que yo le voy a invitar, ¿por qué no inclina su cabeza y empieza a adorarle, empieza a bendecir el nombre del Señor, empieza a decirle: aquí estoy delante de tu presencia, traigo mi ofrenda, un cántico de adoración para ti, amado mío,
mi Rey mío, mi Dios, mi Salvador, mi todo, Señor Jesús. Padre, en este momento, permíteme adorarte. Permite que por un momento los ángeles allí en el cielo se callen para que puedas escuchar a este pueblo que te adoramos, este pueblo que te amamos. Por favor, escúchanos, te lo pido, bendito Salvador, en el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo. Aleluya. Sentado en tu trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reina, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reina, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reina, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reina, poderoso. Aleluya, sí, Señor. Él es nuestro Dios poderoso, grande, sublime y eterno. Nada imposible para Él. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Por eso en este momento que estamos pasando, por esos momentos difíciles, usted confíe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios eterno, en ese Dios que tiene todo bajo control. Bendito Salvador, yo bendigo tu santo nombre, yo glorifico el nombre del Dios Altísimo. La palabra del Señor dice que bienaventurado es el hombre que teme en Él, que somos bienaventurados aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Salvador, en nuestro amado Señor Jesucristo. Él tiene el control de nuestras vidas. Él es quien guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar. Por eso yo le invito a que usted descanse en la presencia del Señor. Él guardará de tu familia y de la mía. Él enviará a sus ángeles para que nos defienda de toda situación. Gracias, Señor. Gracias porque un día moriste en esa cruz
Hoy te doy toda la gloria y la honra y la alabanza, porque no fue nadie quien pagó ese precio tan alto, sino tú, Jesucristo de Nazaret. Y es por eso que por ello te adoramos, alabamos y bendecimos tu nombre. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. ¿Por qué no le volvemos a decir otra vez que fue el Señor Jesucristo que pagó ese precio ahí en esa cruz? Aleluya. Gracias, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Sí, Señor, ayúdanos. Cámbianos, Gracias te damos, Dios Todopoderoso. por favor, Señor Jesús. En medio de nuestra imperfección, dentro de lo que hacemos, no conformándonos con ello, te pedimos que nos ayudes a hacerlo mejor. Te mereces lo más excelente, pero lo más excelente es la adoración dirigida a ti. Esta palabra va a ser expuesta, va a ser predicada. No es la palabra de un hombre, es tu palabra, Dios mío, y tu palabra en sí misma tiene poder, tiene autoridad, poder de cambiar el corazón, de transformar a la persona, porque penetra hasta partir el alma, lo más profundo del ser, el espíritu, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del hombre. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que como ríos de agua viva llegue y calme la sed de muchos sedientos de este mundo y de vida por tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Bienvenido, Señor, a este tiempo y a este espacio. En el nombre de Jesús, bienvenido a cada hogar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias a los que hacen comentarios de bien. Gracias a aquellos que también hacen comentarios con críticas malucas. Todo eso es necesario que pase. Sus comentarios de bien nos estimulan. Y los comentarios de los detractores que pretenden dañar nos emocionan, nos desafían. Y con más fuerza lo hacemos. Porque buscamos no nuestra gloria, sino la gloria del Señor. Tú que tienes miedo, tú que te sientes cansado del camino, que crees que ya llegaste o que nunca llegarás, que no hay puertas, que no hay caminos, esta palabra es para ti.
Tú que dices, yo soy muy pecador y Dios no me va a perdonar. Esta palabra es para ti. O tú que dices, bueno, yo no tengo pecado. ¿De qué me tengo que arrepentir? Esta palabra es para ti. Amén. Esta palabra es tanto como para el que se cree muy justo, como para el que se cree demasiado pecador. Porque esta palabra cobija a todos. Vamos a hablar hoy de Jesús y el pecado del hombre. Jesús y el pecado del hombre. En otras palabras, Jesús y tu pecado. Jesús y mi pecado. Jesús y nuestro pecado. Muchos desconocen la obra de Jesús con respecto al pecado nuestro, al pecado del hombre. Y anhelamos que te goces, que me goce y que nos gocemos en Cristo por la victoria que Él tuvo sobre el pecado. Isaías 53, versículos 3 al 6, por favor. Dice la palabra del Señor Jesucristo, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías es el libro del Antiguo Testamento más mesiánico. Algunos le llaman el quinto evangelio. Tiene visiones frecuentes de Cristo y del Mesías. 700 y pucho de años antes que viniera Jesús, él ya estaba teniendo revelaciones sobre el Mesías. Isaías. Y él da esta palabra, expone esta visión mesiánica de lo que Cristo haría por usted y por mí. Jesús y el pecado del hombre. En el mundo entero existen miles de religiones. Religiones por doquier. Miles. Y cada una de ellas alega tener la verdad. En otras palabras dice, fuera de este grupo, de esta religión no hay salvación. Primer característica de una secta, que dicen que solo ellos son salvos y que fuera de ellos no hay salvación. Los millones de personas desesperadas por sus conflictos buscan refugiarse en ellas, en las religiones, pero no encuentran solución. No la encuentran. Es importante aclarar que Jesús no es religión. Jesús es salvación. Que el cristianismo no es una religión más. Es la iglesia del Señor. Y que el evangelio no es otra forma de buscar a Dios. Es las buenas nuevas de salvación. La diferencia entre el evangelio y la religión es que el evangelio es relación. La religión es eso. Religión, rituales, dogmas, ritos y ese tipo de cosas. El evangelio es una relación con el Dios vivo. Permítame, se lo defino de esta palabra. La religión es el método que el hombre usa para buscar a Dios. Pero el evangelio es el método que Dios usa para buscar al hombre. ¿Ves la diferencia? El hombre busca a Dios a través de diferentes religiones. Pero Dios busca al hombre a través del evangelio. Y vamos a ver cosas muy importantes con respecto a Jesús y el pecado del hombre. La primera, quiero que estés atento, porque a ti te importa, porque todos pecamos. Jesucristo quita el pecado. Juan 1:29. Miremos lo que dice la santa palabra. Juan 1:29. Dice su palabra. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, no lo encubre, no lo maquilla, lo quita. Primera de Juan 3:5 también nos dice la Sagrada Escritura, y mi esposita tiene Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan. Vamos a avanzar por el momento. Jesucristo, en relación con nuestro pecado, Él quita el pecado. ¿Sabe qué es quitar? Arrebatar. Eso es quitar. Amados, esto es más que encubrirlo.
es mucho más que enmascararlo o maquillarlo. Es quitarlo, arrancarlo de nosotros y llevarlo Él en su cruz. La palabra que leyó mi esposita dice que Él llevó nuestras iniquidades y sanó nuestras dolencias. Él quitó nuestro pecado y ¿sabe dónde se lo llevó? Se lo llevó a la cruenta cruz del Calvario, donde Él murió. Primera de Juan 3:5, ¿qué dice? Dice su palabra, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Uy, Señor, quitó el pecado. Hay cosas que uno quiere que le sean quitadas, pero ¿sabe qué es lo paradójico? Que a veces nos aferramos a pecadillos por allí, pecados ocultos, cosas que están por allí guardadas y no queremos perderlas. Hay mucha gente que dice, a mí me gusta el evangelio, pero es que allá a uno le prohíben todo. No, nosotros los pastores no prohibimos nada. Nosotros enseñamos la palabra. Lo que Dios permite, lo que Dios prohíbe, que es otra cosa. Quien toma la decisión eres tú, eres tú. Hermanos, amigos, el Señor quita nuestro pecado realmente. Es nuestro deber impedir que el pecado vuelva. Esa ya es nuestra tarea. Hay dos cosas que hace la iglesia cristiana o Cristo a través de la iglesia. Primero, saca al hombre del mundo. Y la segunda tarea, saca el mundo del hombre. Tal vez la segunda es más difícil. Quitar es alejar, o sea, ya no está en mí, ya no está en ti, pero puede volver si nosotros lo permitimos. Romanos 11:27, escuche, pura palabra. 11:27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto. Si usted lee el contexto, nos habla la palabra que debemos impedir que el pecado vuelva a nosotros. Jesús y el pecado del hombre. Jesús quita el pecado. Es lo primero que hace. Segundo, Jesús salva de la culpa del pecado. Nos salva de la culpa del pecado. Mateo 1:21 dice la palabra de Dios de una manera clara y contundente. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 1:21. 1:21 y dice su palabra. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, otra versión dice que nos librará de la culpa del pecado. Note la gradación. Él quita el pecado, pero también nos salva de la culpa del pecado. Hay gente que peca. Dios le perdona, pero sigue cargando ese dolor. Quiere decir que Dios le perdonó, pero la persona no se ha perdonado a sí misma. No se ha perdonado a sí misma. Dice que una vez iban dos monjes y se acercaban a la ribera de un río. Había una mujer bañándose en el río y de pronto el río creció y ella salió en paños menores. Los monjes se vieron en una encrucijada moral. Ella les pedía que la acercaran del otro lado porque el río se le llevó la ropa y ella vivía del otro lado del río. Había un monje que era mayor de edad y el otro era más joven. Y ninguno quería pues tocar a la mujer en paños menores solo. Entonces unieron sus manos y la cargaron. La llevaron al otro lado con éxito. Y cuando llegaron al otro lado, media hora después, el monje más joven le dijo al monje anciano: ¡ay, qué pesada que estaba esa mujer! Me duelen los brazos. El monje anciano le dijo: sí, estaba pesadita. Media hora después, el monje joven le dijo al anciano: ¡ay, qué dolor en los brazos! Me siguen doliendo, es que esa mujer estaba muy pesada. Sí, estaba pesada. Ya, tranquilo. Media hora después, el monje joven vuelve y dice: ¡ay no, qué dolor tan tremendo en los brazos! ¡Qué mujer tan pesada! Y le dijo el monje anciano: ¿sabes por qué te duelen los brazos? Porque tú no has soltado a esa mujer. ¿Cuántos siguen sufriendo por un pecado del pasado que Dios ya les perdonó? Y ellos se dan látigo, es que no lo han soltado. La pregunta es: ¿te arrepentiste de verdad? El Señor nos salva de la culpa del pecado. Esto significa que el tormento, el dolor, la vergüenza de pecados pasados, ya perdonados, no está en nosotros. No debiéramos llevarlo. ¿Por qué? Porque aunque el diablo conoce tu nombre, te llama por tu pecado.
Y aunque Dios conoce tu pecado, te llama por tu nombre. ¿Cómo es el amor de Dios tan maravilloso? Fíjate, te llama por tu nombre. Pero hay gente diciendo, perdóname Dios, porque yo me robé 1 kilo de arroz hace 10 años en una tienda. Y el Señor le responde, ya te perdoné hace 10 años. Hace 10 años. Gente que carga la culpa del pecado, que les cuesta creer que Dios ya les perdonó. Esto significa también que la paz de ser realmente perdonados viene a nuestro corazón y nos produce gozo. Hay gente que anda triste y cargada, porque al igual que el monje joven, no han soltado a esa mujer. Es una figura para decirte que tal vez tú no has soltado ese pecado. Lo llevas en tu corazón. Cuando Lot y su esposa y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot miró atrás lo que no debía hacer y se convirtió en una estatua de sal. Los ángeles le dijeron, salgan y no miren atrás, pero ella desobedeció y miró atrás. Hay gente que está en Cristo, pero mira al mundo atrás. ¿Saben por qué? La esposa de Lot volvió a mirar atrás porque ya llevaba el pecado en su corazón, llevaba Sodoma en su corazón. Permítame decirle esto, ella salió de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no habían salido de ella. Espero hacerme entender de la manera más clara posible. Cuando el pecado no ha salido de nosotros, una de dos, o añoramos el pecado o nos sentimos culpables todavía. Y Satanás es un parásito que se alimenta de eso. Tercer cosa con respecto a Jesús y nuestro pecado. Jesucristo salva del poder del pecado. Mateo 1:21. Dice la palabra que Él nos salvará de nuestros pecados. Repito la cita. Ya la leyó mi esposita. Esto quiere decir que el pecado no gobierna nuestra vida. Romanos 6:12, mejor léame. Cuando dice la palabra que Jesucristo quita el pecado, es que lo quita. Segundo, que Jesucristo salva de la culpa del pecado. Entonces ya no tengo por qué andar con dolor o con tristeza o con una carga tremenda cuando ella me perdonó. Y perdonar es recordar sin dolor. Haber sido perdonado es ser liberado de algo que hice y que ya no practico, por supuesto, porque si lo sigo practicando, pues ya no ha habido tal perdón. Romanos 6:12, ¿qué dice, mi amor? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Muy bien, entonces Cristo nos salva del poder del pecado. La Biblia dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, el pecado es su amo, lo gobierna y el pecador está bajo el poder del pecado, le obedece. Hay gente que dice, yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Hay gente que dice, yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Yo quiero dejar la inmoralidad, pero no puedo. Yo quiero dejar la parranda, pero no puedo. Cuando dice no puedo, están confesando que son esclavos del pecado. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes dejar ese pecado, pero debes tomar una decisión. Amados, esto nos enseña que el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, podemos dominar el pecado. Les cito estos versículos. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el Señor nos libra del poder del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, ya el pecado no es nuestro Señor, ya no somos esclavos del pecado, fuimos libertados por Cristo. Él nos salva del poder del pecado. El Espíritu Santo que gobierna ahora nuestra vida hace que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. En otras palabras, por supuesto que el pecado no tendrá poder, no nos gobernará mientras estemos bajo la autoridad de Dios y bajo el gobierno del Espíritu Santo. De lo contrario, seremos esclavos del pecado, como ya lo cité. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Qué triste ver tanta gente. Sabes, en las calles hay gente profesional. El Cartucho, posteriormente el Bronx, y todos esos lugares denominados ollas están llenos de gente profesional, poetas, músicos, docentes, ingenieros, médicos, hombres y mujeres, actores,
actrices, todo tipo de personas que ahora están bajo el poder del vicio. Y ahí están, muchos mueren de una manera terrible. Quiero decirte algo. En estos momentos el miedo de todos es morir. Pero ese no debiera ser nuestro mayor miedo. Nuestro mayor miedo es dónde nos vamos si morimos. La Biblia habla de dos lugares, cielo e infierno. El problema no es dónde murió, cuándo murió, de qué murió, sino cómo murió y a dónde se fue. Ese debe ser nuestro más grande miedo. Ese debe ser nuestro más grande temor. Irnos a una eternidad sin Dios. Y hay gente que está muriendo todos los días de esa manera, porque son esclavos del pecado. Entonces, el pecado no va a ejercer poder sobre nosotros si vivimos bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Si permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. La gente habla con soberbia y jactancia. Es mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana, a mí nadie me manda, no tengo padre, ni madre, ni perro que me ladre. Bueno, el borracho anda jactándose de su botella. El hombre inmoral dice, yo dormí con 3 mujeres esta noche. Y andan así como si fuera la gran cosa. Y mueren en su ley, mueren en su delito. Y se van a una eternidad sin Dios. Hoy quiero que sepas la relación que hay entre Jesús y tu pecado y el mío. Él quita el pecado. Deja que lo quite. Dale la autoridad, dale la oportunidad, date la oportunidad. Jesucristo salva de la culpa del pecado. No dejes que el diablo te siga mortificando por lo que ya pasó. Mira, el pasado es un lastre que amarga tu presente y destruye tu futuro. El pasado, cuando venga a tocarte el hombro, no mires atrás porque no tiene nada nuevo que ofrecerte. Sabes, la depresión es exceso de pasado. El estrés es exceso de presente. Y la ansiedad es exceso de futuro. Ya estuvo. Ya lo que fue. Ya Cristo te perdonó. Si le pediste perdón, por supuesto. Debemos dejar que Él gobierne nuestra vida. Y por último, damas y caballeros, permítanme, yo miro la hora. Jesucristo salva de la presencia del pecado. ¿Me permite recapitular? Jesucristo quita el pecado. Y es doloroso, ¿sabes? Porque nosotros nos aferramos al pecado. A veces necesitamos o dependemos del pecado. Y es como comer algo que nos hace daño. Es como la persona diabética. Y justo al diabético le encanta el dulce. Y se lo quita al médico y le duele. Y algunos insisten en seguir hasta que eso los mata. El pecado es similar a esa figura que uso para que me entiendas. El pecado es como ese dulce, atractivo, exquisito. Y el pecador es como el diabético. Ay, le gusta tanto el pecado. Solo aquel que deja el pecado vivirá. El diabético que sigue comiendo dulce sufrirá un coma diabético. Tendrá muchos problemas hasta que morirá. ¿Todo por qué? Porque no se ciñe al reglamento. La palabra te da el remedio para que vivas por Dios. Yo también viví en la inmundicia del mundo. Y no soy un hombre perfecto, ni mucho menos. Tengo muchos errores, con los cuales lidio en el nombre de Jesús. Pero por favor, ya deja el pecado. El Señor te está llamando a eso. Dice la palabra que el Señor, recapitulando, nos salva de la culpa del pecado. Ya fuiste perdonado. Ya. Sé libre. Ya, si pediste perdón, ella te perdonó por lo que dijiste, por lo que hiciste, por negro que haya sido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya. Lo tercero, Jesucristo salva del poder del pecado. Gracias porque no soy esclavo del pecado. Ahora vivo como Cristo quiere que yo viva. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la bendición. Romanos capítulo 7 habla de la carne. Aparece la palabra carne y sus sinónimos como yo 33 veces creo. Pero el capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu, es la carne rendida al Espíritu. Pablo dice, miserable de mí, que lo que no quiero hacer eso hago. Está mostrando su lucha con la carne, pero el capítulo 8 habla de cómo él rinde la carne al Espíritu. Es el contexto. No podemos por nosotros mismos, jamás. No podemos. La Biblia dice en San Juan capítulo 15, porque separados de mí,
nada podéis hacer. La gente piensa que puede vivir sin Dios. Tú puedes vivir sin cualquier otra cosa y cualquier otra persona, menos sin Dios. Así es. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida. Y termino con esto: Jesucristo salva de la presencia del pecado. O sea que el pecado desea venir de nuevo a nosotros, pero si Cristo está en nuestra vida, el pecado estará ausente. Sencillamente, viviremos por Él y para Él. El mismo apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. En otras palabras, vivo para Él. Dejo el vicio, dejo la inmoralidad, dejo las malas palabras, dejo la envidia, los odios, los resentimientos, la rebeldía, la ingratitud, dejo todo eso. Ahora vive Cristo en mí. Y eso lo quiero yo, lo anhelo yo. Bendito el día que Cristo nos encontró en el camino. Sí, Señor. Perdidos. Nos encontró, nos salvó por su gracia eterna. No porque seamos mejores que nadie. De hecho, creo que somos más insignificantes que todos ustedes que nos ven y nos oyen. No por nosotros, sino por su inmenso amor, para que su gracia y su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Quiere hacer lo mismo contigo. No significa que no somos tentados o que no pecamos ocasionalmente. Significa que ya no nos gobierna el pecado, ya no lo practicamos. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Cuando yo leí este versículo por primera vez y sin mucho conocimiento de la palabra, les confieso que tuve un conflicto. Yo dije: uy, no, el que practica el pecado es del diablo. Uy, no, entonces, si la Biblia dice que todos pecamos, entonces todos somos del diablo. Hasta que escuché a un buen hombre explicar ese versículo y decía: practicar. ¿Y qué es practicar? Es ejercitarse, es no dejar de hacer. Es esa persona que se la pasa en ello. Es un profesional, un atleta en el pecado. Todos los seres humanos pecamos ocasionalmente. En el caso de los creyentes, desde que yo me convertí, hablo de mí. Dejé la marihuana, dejé el cigarrillo. No era muy borrachín, pero sí tomaba y me emborrachaba. Dejé muchas cosas feas que Dios no aprobaba. Jamás volví a tomar licor. Jamás volví a fumar marihuana. Jamás volví a hacer muchas otras cosas malas. Pero como ser humano, ocasionalmente un mal pensamiento. Ocasionalmente tiene uno rápidamente un mal deseo. Ocasionalmente de pronto tiene una rabia. Pecamos ocasionalmente, pero no nos ejercitamos en el pecado. Entre más presente esté Dios y su palabra en nosotros, más ausente estará el pecado en nuestra vida. Más de Dios, menos del pecado y del mundo. Si hay más del mundo, menos de Dios. Tú y yo necesitamos a Dios con urgencia. El peligro más tremendo no es si te mata o no el coronavirus. El peligro más tremendo es a dónde te vas a ir toda la eternidad. Ay, el cielo no existe, el infierno no existe, el diablo no existe. ¿Cómo se van a decepcionar aquellos que piensan de esa manera? Igual están en todo su derecho de pensar lo que quieran. Entonces, seremos gobernados de lo que estamos llenos. La pregunta es: ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué estás llena tú? Nos gobierna de lo que estemos llenos. La palabra de Dios dice: habite la palabra de Dios con abundancia en nuestros corazones. Dice que Él desea llenarnos de su espíritu. Si tú llenas un vaso con piedras, con agua, y luego le echas piedras, se rebota el agua, se pierde el vital líquido, y las piedras enturbecen el agua, la ensucian. Y en vez de agua tienes piedras sucias. Ese es el pecado. El vaso limpio lleno de agua eres tú, lleno de Dios, de su palabra, de santidad. Las piedras son el pecado que empiezan a quitar la presencia del Espíritu por reemplazarlas por piedras que representan pecado. ¿De qué estás lleno tú? De lo que estás lleno. Eso es lo que gobierna tu vida. Lo que tú miras y lo que tú oyes alimenta tus pensamientos. Lo que tú piensas, eso sientes. Lo que tú piensas y sientes, eso es lo que haces y eso es lo que eres. Termino con esto, como comencé, sobre las religiones. Todas las religiones prometen alternativas contra el pecado,
y ese sentimiento de culpa o deuda. Pero yo te voy a decir categóricamente, ninguna religión te salva. Ninguna denominación te salva. Ningún pastor te salva. Ningún religioso te salva. El único que puede salvarte se llama Jesús. Amén. Si pones la fe en Él. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El único que puede salvar es Jesús. Ahora que Dios usa las denominaciones de sana doctrina para predicar a Cristo, que es el que salva, es otra cosa. Es otra cosa. Otras religiones dicen que el pecado no existe, que pecado es lo que tú consideras que es pecado. Cosa grave. Veamos unas palabras de personajes importantes, de sectas y religiones, y comparémoslos con lo que dice Cristo en su santo evangelio. Por ejemplo, antes de morir, Confucio dijo, yo no soy el camino. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. ¿Te das cuenta la claridad? Buda, sí, el fundador del budismo, dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. ¿Te das cuenta la diferencia? Nosotros no predicamos una religión fundada por un hombre. Nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo el Señor. Mahoma dijo, no sé cuál sea el propósito de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. El solo versículo de Juan 14:6 responde a tres cosas que dijeron tres fundadores de grandes religiones. ¿Qué vas a pensar ahorita? ¿En quién vas a creer? La tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de grandes religiosos y de muchos más, de famosa por los restos que yacen en ellas. La tumba de Jesucristo es famosa por los restos que no están en ella, porque Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Amén, y es poderoso para perdonar nuestros Señor. horribles y asquerosos pecados. Así Te es. quiere lavar con su bendita sangre. Suelta eso ya. No te aferres a eso. Estamos en el verdadero, dice la palabra, en Jesucristo. Jesús no es religión, es salvación y vida eterna. El evangelio no es religión, es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El cristianismo no es religión, es comunión y es relación. Ven a Cristo. Él te ama. Así es. Arrepiéntete. San Marcos capítulo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 le dijo a todos los que estaban reunidos en Judea, en Jerusalén, les dijo que se arrepintieran y recibieran a Jesucristo para perdón de pecados. La palabra de Dios habla constantemente de arrepentimiento para salvación. Si tú crees que no tienes nada de qué arrepentirte, estás en la primera fila de los pecadores, porque esa jactancia y esa soberbia ya te hace pecador. La palabra de Dios dice que Dios se acerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Reconoce que eres pecador y ven a Jesús. Él está listo para perdonarte y darte paz y gozo inefable. Si alguien del otro lado desea, repita esta oración conmigo, en voz audible. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador y que tú eres puro, santo y justo. Que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy me reconozco pecador y acepto tu sacrificio. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Recíbeme como tu Hijo y anota mi nombre en el libro de la vida. Manda a tu Espíritu Santo a que me ayude. Te lo pido, Señor. Amén. Esta oración está en Romanos 10:9-10. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu problema a Cristo. Entrégale tus miedos a Jesús. Entrégale tus pecados a Él, arrepiéntete.
Entrégale tu dolor, tu soledad, tu enfermedad. Así es. Si te desprecian, si te aborrecen, Jesucristo te recibe. La Biblia dice en Salmos 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Así es. ¿Cuántas personas solitarias o se sienten solitarias nos estarán viendo y escuchando? A ti te digo, Él quiere ser tu compañero, que no te va a fallar jamás. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, pídele perdón, no a un hombre, ningún hombre puede perdonarte, ningún hombre. Solo Jesús te puede perdonar. Permíteme terminar orando y ahí quedamos. Padre, gracias te damos por tu palabra bendita, inerrante, inefable, por tu palabra bendita y hermosa que tiene poder para transformar, que es como el martillo que rompe la roca. Gracias por todos los que nos ven y nos oyen, o mejor, te ven y te oyen. Señor Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya. Nosotros somos tus siervos, tú eres el único Señor. Mira a todos los que nos están viendo a través de estos medios, bendícelos y ayúdalos. Al que tiene miedo, oro por el que está enfermo en este momento de cualquier enfermedad, sida, cáncer, reumatismo, derrame, gastritis, problemas del corazón, hernias discales, miomas, cualquier enfermedad, tumores, sangrados, hemorragias, dolores de cabeza, migraña. Hoy pongo delante de ti todas esas enfermedades y te pido, Señor, que tu mano bendita sea sobre todos ellos y llevándote esas enfermedades a la cruz, como lo dice tu palabra. Que haya sanidad y que escuchemos testimonios de lo que tú estás haciendo a través de las redes. Porque tú eres el Dios de cerca y también de lejos. Que tienes el poder para orar a corta, mediana y larga distancia. Mira ese hombre, esa mujer que está preocupado porque su cónyuge se fue. Redarguye y sana la herida. Mira esas familias que no tienen alimento. Provéeles, te lo suplicamos. Mira aquellos que están enclaustrados como nosotros y están desesperados, dales paz. Esas familias que están en problemas y se quieren separar porque no soportan el enclaustro, trae paz a su vida. Mira que está enfermo de coronavirus, tócalo, sánalo, bendice a nuestro departamento nariñense, bendice a nuestro país Colombia, bendice a nuestro continente americano y bendice a todo el globo terráqueo y bendice a todas las personas, bendice y sana, haz milagros, porque tu palabra dice que el Jesús de hoy es el mismo de ayer y lo será por los siglos de los siglos. Invoco tu nombre, sana médico del alma, sana médico del cuerpo, sana la tristeza, quita el dolor, la depresión, el estrés, la ansiedad, la soledad, la sensación de inutilidad, la baja autoestima, Señor, y que todos sintamos tu abrazo maravilloso, Señor. Quedamos en tus manos benditas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, que Dios los bendiga, los abrace, que tengan una experiencia nueva y mejor con el Señor. Cristo les ama. Muchas bendiciones a todos.